Buenas, buenas. ¿Qué tal todos? Todo bien, buenas. Buenas. Ok, los demás, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Ok. tardes. Buenas tardes. Me llama la atención una cosa bien peculiar, que a esta hora apenas hay 14 conectados. De los 14, 13 son estudiantes. ¿Qué pasó con la otra mitad? ¿Será que abandonó la clase después del examen? No creo, ¿verdad? No creo. Sería la primera vez que me pasase algo así. Podría ser. Ok, no creo. No, sería la primera vez que me pasase algo así. Creo que sería el único docente que le pasase algo así. Ok. Como cuestión personal, la No, no es primera, el único. No es el ¿Ah? único. ¿El qué? ¿Ah? como cuestión personal es la primera vez que me tardo más de una hora en hacer un examen. Ah. No, es que claro, el examen estaba más de una hora, yo les dije, por algo les di 85 minutos, porque el examen era para 85 minutos. Ok, Sí, fue muy bueno. sí. Ok, entonces, vamos a ver, esto sí me preocupa. No es bueno que a esta hora estén 14 nada más. No es nada bueno. No es para nada, nada bueno. Vamos a ver quién hace falta. Hace falta, vamos a ver. Los voy a contar desde ahorita. Voy a registrar ahorita quiénes están, porque si no es nada bueno que solo esta cantidad de personas estén aquí. ¿Qué es lo que había hoy de especial? ¿Había algo de especial hoy? ¿Vienen de examen o algo así? No. Ok. Entonces, hoy sería... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 24. miércoles, sí, miércoles 24. Listo. Quiero ver quiénes exactamente son los que no están aquí. Necesito ver eso, porque sí me llama mucho la atención. Qué raro. Qué raro, como que, no sé, o sea, me da la impresión que después de la primera unidad canceló la mitad. Ay, no, qué feo. Ok, voy a dividir aquí. Voy a dividir aquí. Y vamos a ver. ¿Aaron está aquí? Sí, presente. Ok, Aaron, listo. Alejandra, Giselle, Velázquez. Ahí está. Aquí, ingeniero. Listo. Alejandro Ortiz. Ahí está. Aquí. Listo. Bridit. No. Desmi. No. Donis. Presente. Listo. Doris. Presente. Listo. Génesis. Sí, ahí está. Listo. Presente. Ingrid. Yo sé que la otra Ingrid sí la canceló. Ingrid Yulisa. Ingrid. Ahí está. Ya van 3. Isabela. Presente. Ok. Gemima. No están aquí. Karen. Ahí está Karen. Presente. Catherine López. Catherine López. No. Kevin Samir. Kevin se excusó, me dijo que iba a entrar a las 6. Entonces, lo voy a botar aquí. Kimberly, Kimberly Gisela ya nos abandonó. Kimberly Abigail. Presente. Listo. Lauren. Presente. Listo. Levi. Presente. Listo, Levi. María Fernanda. Presente. Listo. María Fernanda Escobar. Presente. Listo. Reina. Aquí está Reina.
Aquí está. Johnny. Ok, Johnny. No está Johnny. Y Zoila. Presente. Ok, la del examen del 95. Felicidades, Zoila. Hizo buen examen. Gracias. Ok. Bueno, entonces no tengo a Desmi, no tengo a Ingrid, no tengo a Gemima, no tengo a Catherine López y no tengo a Johnny. Listo, parece que hoy fue día de vacaciones. Entonces tengo una idea para que los que estemos aquí presentes nos ganemos unos puntitos. Entonces tengo una idea. Ahorita. Voy a abrir una nueva presentación. Vamos a ver. Ahorita estoy con la presentación del cáncer de mama. Entonces podemos hacer esto. Ganémonos los puntos las personas que estamos aquí, las personas responsables que también se comunican, porque obviamente no estoy diciendo que las personas que que faltan son los responsables, sino que me estoy refiriendo a las personas responsables que van a sus clases o que si no pueden asistir le avisan al docente. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a tener una clase interactiva ahorita. Ya asumo, por supuesto, que leyeron algo de ese tema, leyeron un poquito. Vamos a tener una clase iterativa y a partir de esta clase iterativa que tengamos, voy a dejar un reporte para que lo entreguen el lunes y ese reporte entonces les va a costar unos puntitos de lo que veremos aquí en esta clase. Entonces estoy grabando la clase ahorita y vamos a comenzar. Ok, comencemos por el cáncer de mama. Vamos a ver. Voy a comenzar por el cáncer de mama. Y lo que voy a hacer es esto. Ok. Vamos a comenzar por el cáncer de mama y quiero que discutamos una cosa. Antes quiero que discutamos una cosa. Un momento. Ahí está. Aquí. Vamos a ver. Quiero hacer una pregunta general a todos. Quiero ver si alguien más o menos me indica por qué puede surgir el cáncer. ¿Por qué puede surgir el cáncer? Hay varios motivos. Aquí vemos varios motivos. No sé si alguien nos ayuda a compartir no sé si varias personas nos ayudan. Perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Por qué puede surgir el cáncer de mama? Vamos a comenzar así. ¿Por qué puede? Si la mama sería muy densa. Ok, una mama muy densa. Fíjense que esa mama muy densa, yo he consultado a varios oncólogos y ellos me dicen que el problema de la mama, que cuando es muy densa, es muy difícil diagnosticar, por ejemplo, un bulto en su formación temprana, por ejemplo. Entonces me han dicho que ese es el problema de las mamas muy densas, que el problema de las mamas muy densas es que es mucho más difícil un diagnóstico temprano por autoexploración. Entonces, podemos descartar eso y vamos a ver tal vez otra persona que me lo comenta. María. ¿Por el Podría código ser por- genético de las células? Sí, código genético de las células. Eso iba a decir yo, licenciado, Por- pero últimamente fíjese que están diciendo que no es solo por genética, es Sí, por cuestión ambiental. son por varios factores. BRCA. Ingeniero, Ajá. por mucha exposición a radiación. BRCA2. Exactamente. Por exposición a la radiación. También por exposición a la radiación. Exposición a Por la estrés, radiación. ingeniero. Fíjese que eso lo desconozco. O sea, hay enfermedades que se originan del estrés. Pero lo que sí estoy al tanto, por ejemplo, es que un paciente oncológico con estrés, sí, por ejemplo, es menos propenso a que ciertos tratamientos sean efectivos con esa persona por el tipo de hormonas que libera cuando está estresado. Ahora, que si el cáncer, que si el estrés origina el cáncer, no creo, lo dudo, pero sí hay Ingeniero, hechos ¿y este cáncer comprobados. de mama es hereditario? Sí, es hereditario por código genético. O sea, ¿por qué? Porque hay genes que lo transmiten. O sea, por ejemplo, si en la familia, por ejemplo, la abuela tuvo cáncer de mama, entonces hay un aumento de probabilidad, por ejemplo, de que la nieta tenga cáncer de mama, tenga incidencia de cáncer de mama,
o que, por ejemplo, las tías o los primas también tengan Ingeniero, cáncer de mama. Entonces, el historial clínico tiene mucho que ver con la historia familiar por este asunto ingeniero, del código genético. Ajá, le escucho. es que me parece curioso y se lo mencionaba porque en el caso de una tía, ella salió con cáncer de mama hace como 2 años y el doctor y los que lo revisaron le dijeron que sí era por causa del estrés, porque en el caso de la familia de nosotros, ninguna de las dos partes, de mi abuelo y mi abuela, jamás hemos tenido cáncer, no hay historial de cáncer en la familia y ella es la primera, de hecho. Entonces, sí lo comentaba porque es cierto, no hay un estudio que diga que el estrés es causa de cáncer, pero a ella fue lo primerito que le dijeron y de hecho hace poco le hicieron una mamografía en ultrasonido y aunque, bueno, gracias a Dios no le salió cáncer, sí quedaron algunos nódulos. Sí, es que está bien raro. O sea, es que yo tengo mis dudas realmente. Siendo sincero, tengo mis dudas. Lo que sí yo sé, y esto es efectivo y 100% comprobado, que un paciente, por ejemplo, oncológico con estrés y que esté recibiendo, por ejemplo, una quimio o que haya recibido tratamiento de cáncer, una persona con estrés puede llegar a ser muy susceptible a que ese tratamiento no funcione por el tipo de hormonas que libera, que hacen de que no, o sea, por el tipo de hormonas que libera a la persona, o sea, de alguna manera, el tratamiento que recibe puede llegar a no ser muy efectivo si la persona sufre mucho estrés. Por eso es que hay psicólogos especialistas en la parte de oncología, para lidiar con pacientes. Sabe que podría ser tal vez por el sistema inmunitario. Podría tal vez haber alguna relación ahí, pero tendría que preguntar o investigar muy bien esa parte. Vamos a ver otra razón. Ingeniero, fíjese que Una mutación genética, perdón. No le escucho muy bien. No le escucho muy bien. Disculpe. Mutación genética. Sí, sí, por genética. Es por los genes BRCA, creo que es BRCA o BCRA. Tiene que ser se BRCA. menciona ahí también el sobrepeso y la inactividad física, Sí. pero fíjese que, no sé, eso sí me deja en duda, porque eso es que, ¿cómo podría afectar una persona en sobrepeso y también Sobrepeso y con actividad física. inactividad? No, sí, eso, y falta de actividad física. No, pues, eso se afecta, fíjese. Y falta de actividad física. Tiene muchísimo que ver porque el cuerpo humano tiene, por decirlo así, mecanismos de autocontrol regulatorio en las células. O sea, a nivel celular, si por ejemplo el organismo detecta que, por ejemplo, que una célula presentó un fallo en el código genético y se está replicando, y esa célula se está replicando, y con el tiempo puede originar el cáncer, entonces el cuerpo humano tiene mecanismos de autocontrol para eso. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que no se alimenta bien, que no tiene muy buena actividad física, esos mecanismos de autocontrol que tiene el cuerpo humano pueden decaer, o sea, tienden a decaer, tienden a ser menos eficientes con una persona con ese estilo de vida. En eso tiene que ver, en eso me han explicado bastante, porque o sea, yo he sido, o sea, me gusta bastante ir a las charlas de oncología, porque ahí aprendo bastante. Es más, soy de los pocos ingenieros que se atreve a ir a una charla médica de oncología, y entonces ahí he aprendido bastante sobre esos temas. Vamos a ver, otra causa que puedan ver ustedes. La edad avanzada. Sí, edad avanzada, es correcto, edad avanzada. Edad avanzada, porque cuando la persona es ya, o sea, con el tiempo es mucho más probable que se empiecen a originar fallos en la replicación celular, o sea, que una célula venga y presente un error en el código genético y que esa célula se siga replicando. Entonces, con los años, es mucho más propenso ese tipo de casos. Otro factor que ya han visto. El consumo de hormonas también como que lo acelera, ¿no? Sí, alteración hormonal en la persona, alteración hormonal. Sí, alteración hormonal. De hecho, fíjense muy bien que hormonal. De hecho, alteración hormonal. De hecho, he visto que es inclusive una de las causas principales. Una de las causas principales. Y alteración hormonal, ¿de qué manera? Por ejemplo, digamos que la persona, digamos que la mujer venga y una alteración hormonal que no es natural en la mujer, por ejemplo, es no tener hijos.
no tener hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente la mujer, Ingeniero, o sea, ajá, dígame. disculpe que lo interrumpa. Tengo una curiosidad. El Ajá. cáncer de mama sí, obviamente es más presente en las mujeres, pero porque también se da en los hombres? ¿Cuál sería el caso de ellos si ellos no tienen, digamos, así Ah, como uno? Cuestión hormonal, pues no, ellos no. sí, Y ajá. no sé a qué se debería con ello. Eso me Puede resulta ser por bastante código curioso. genético. Me imagino que tendría que ver muchísimo con la genética, pero o sea, el hombre siempre tiene mama, pues siempre tiene pecho, Sí, siempre sí, tiene pecho. O sea, ¿me entiende? Obviamente, sí. la función del hombre es diferente a la de la mujer. Tal vez en el hombre no sea por una alteración más tanto, pero sí puede ser tal vez por el sobrepeso, por el sobreexposición a la radiación, por genética. Entonces puede darse. Lo que pasa es que es muchísimo menos probable, muchísimo, pero muchísimo menos probable. Vamos a ver, me fijé que varias personas levantaron la mano. Levi, ¿te escucho? Sí, por la epigenética, ingeniero. Sí, genético. Genética, aquí código genético, asociémoslo siempre con genética. No, epigenética, yo. Genética. Es decir, que somos, sí, somos lo que comemos, pues, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaco, Eso alimentos también, cancerígenos. sí. Eso también tiene que ver. Alcohol, tabaco, alimentos cancerígenos, sí tiene influencia, alimentos cancerígenos. Alimentos cancerígenos. Ajá, otra causa que han identificado ustedes. Por ejemplo, la alteración hormonal, también aquí podemos ver un poquito aquí, tal vez, ¿qué han visto ustedes referente a la alteración hormonal? Por ejemplo, además de no tener hijos o ciertos medicamentos, ¿y qué otra causa vieron ustedes que podíamos, dígame, Karen? Podrían ser algunos medicamentos. Sí, Porque medicamentos, ajá, exactamente. Por ejemplo, los medicamentos para las pastillas anticonceptivas, si se han visto, por ejemplo. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, los medicamentos en la posmenopausia también se han visto que pueden afectar. Vamos a ver, Doris y las otras dos personas que levantaron la mano. Menopausia tardía o también tiempo de temprana aparición de la primera regla de la mujer. Ajá, menopausia tardía, exactamente. Menopausia tardía y también está a edad temprana. En vez de decirle regla, ¿cómo sería la palabra más adecuada? Menstruación. Menstruación. Gracias. De la primera menstruación. Gracias. Es que se hubiese escuchado bien feo que yo hubiese puesto esa palabra de la primera menstruación. Ingeniero, una consulta. ¿Un mal golpe en una mama con el tiempo podría causar también cáncer? Fíjese que no sé, no creo. La verdad es que no creo, pero habría que de verdad ponerse a investigar si un buen golpe. Pero es que no creo. O sea, no creo que un buen golpe pueda. Ingeniero, No creo. Ajá, ¿le escucho? mencionando lo que dice la compañera, justamente por esa fue la causa que a mi tía se lo detectaron, porque estaba jugando con su hijo, con mi primo, Ajá. y él le dio un golpe. Lo que pasa es ahí que... ella... lo que pasa es que no hay una causa de relación-efecto. O sea, lo Sí. mejor no fue por el golpe, sino que fue que por medio del golpe, a lo mejor, bueno, no sé cómo haya pasado, pero imagino que haya sido esto, que por un golpe, a ella le hicieron un estudio para ver qué tanto fue el golpe, y entonces, en lugar de ver qué tanto fue el golpe que surgió, pasa que a lo mejor tenía cáncer en desarrollo, o sea, ella ya tenía cáncer en su Sí. primera etapa. Imagino que fue algo Porque así. algo que me estaba fijando en el documento que nos compartió, es Ajá. que dice que es curioso porque puede ser asintomático, dice algo así tan grave, por llamarlo así, puede ser asintomático. Y ella nos dijo que si Salvador, mi primo, no le hubiese dado ese golpe, Ujú. ella hubiese pasado como desapercibido, porque dice que Sí. ella no sentía nada, no sentía Sí, molestia, y hasta que le dio ese golpe fue que dijo, necesito ir al médico. Exactamente, o sea, el cáncer en sus primeras etapas es asintomático, en sus primeras etapas. E inclusive, le voy a decir, hay algunos cánceres que ya en su etapa avanzada, ya la persona es cuando siente dolor. Imagínense, o sea, qué feo, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos tipos de cáncer de estómago
o sea, por cómo está la composición, por cómo es la composición del estómago, alejado de los nervios, la persona solo siente dolor ya cuando el tumor está apretando órganos circundantes. Imagínense. Entonces solo ahí empieza a sentir dolor. Ahora, hay otros tipos de cáncer, eso va a depender muchísimo de la región donde esté creciendo el cáncer. Muchísimo. Si no hay muchos nervios cercanos a esa región donde está el cáncer, entonces es posible que la persona no sienta dolor, sino que hasta ya con el tiempo. A otra persona, vamos a ver quién más levantó la mano. ¿Quién más quiere participar? Ingeniero, puede ser una causa de los residuos de leche en la mamá. Residuos de... No, o sea, sí tiene, o sea, obviamente el cáncer de mama sí tiene que ver con esa parte también, no tener hijos. Y con lactancia materna, aquí lo vamos a poner. Lactancia materna. Pero es que eso... Pero no es que... Pero es que verdad que... Ajá. Perdón. Sí. Pero es que verdad que eso de los residuos, o sea, sí da una infección y fiebre y se le llama, ¿cómo se le dice? Mastitis, creo, no sé si no me equivoco, no sé. Pero a saber si puede causar. No creo. No. No, lo dudo. Pero sí tiene que, o sea, pero el cáncer sí tiene que ver con la lactancia materna. Si la mujer, por ejemplo, no da lactancia a los hijos cuando nace, entonces esa persona es propensa a desarrollar cáncer de mama porque tiene una alteración hormonal. Pues, ¿por qué? Porque la mujer cuando amamanta produce hormonas. ¿Y qué pasa naturalmente? O sea, la mujer está naturalmente, biológicamente, está diseñada ¿para qué? Para tener hijos, para amamantar. Pero ¿qué pasa? En la vida moderna de hoy en día hay muchas mujeres que a lo mejor no tienen hijos y eso produce una alteración hormonal, o a lo mejor dan leche de fórmula y eso también produce una alteración hormonal. Ok, ¿otra pregunta? ¿O algún otro aporte que quieran hacer? ¿Ningún otro aporte? Excelente, entonces vamos guardando todo esto porque ustedes van a hacer un resumen de lo que estamos haciendo ahorita para presentarlo el lunes. Entonces, vamos a borrar Ingeniero, esto. una pregunta. Le escucho. Fíjese que una amiga tuvo un bebé, pero ella no quiso darle lactancia. Ajá. Y ella compró unas pastillas para que las mamás se secaran y no darle de lactancia. Eso también podría darle cáncer de mama. Es propensa, pero no es que es 100% seguro, obviamente, sino que hay un aumento de probabilidad. Pero no 100% seguro. O sea, por eso es que siempre, no sé si he fijado que las enfermeras, o siempre he visto, por ejemplo, un centro clínico, que siempre recomiendan dar lactancia materna. La recomiendan por muchas razones, pues, o sea, por muchas razones. Primeramente porque la mamá transmite inmunidad de ciertas enfermedades a los hijos, porque el hijo se nutre mejor, y también la mujer es beneficiada porque es menos propensa a estar presentando con el tiempo después cáncer de mama. ¿Me entiende, verdad? Ok. ¿Otra Sí. pregunta? Listo. Bueno, entonces vamos a borrar esta parte y vamos a continuar. Vamos a ver. Me fijé que entraron varias personas hasta ahorita. ¿Quiénes acaban de entrar? Gemima, vamos a ver. Voy a volver a pasar la lista. Aquí está. Vamos a ver. No tengo a Bridget, a Desmi, a Ingrid y Ulisa. A Gemima no la tengo todavía, pero ya veo que está aquí. Sí, aquí estoy. Ok, a Catherine López. Catherine López. Ok, Johnny. Johnny ya vino Johnny. No. Ok. Listo. Bueno, entonces, qué bueno que no me asustaron, ¿verdad? Porque por un momento pensé que la mitad de la clase había cancelado. Había cancelado la clase después del examen. Ok. Vamos a ver, continuemos. Y hablemos un poquito de la anatomía. Y fíjense que esto es muy importante. La anatomía de la mama es muy importante por las técnicas de imagen que nosotros vamos a aplicar. Fijémonos bien cómo es la anatomía de la mama. ¿Qué identificamos aquí? Identificamos tejidos densos, o sea, tejidos que son densamente, que tienen muy poca densidad, densamente hablando, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el tejido graso, todo lo que es el tejido glandular.
son tejidos que densamente no es mucha la diferencia. Fíjense, por ejemplo, si nosotros comparamos la diferencia, por ejemplo, de los tejidos que, por ejemplo, encontramos en una anatomía de tórax, por ejemplo, vamos a encontrar una variación bastante diferencia en la densidad de los tejidos. Por ejemplo, la densidad de, por ejemplo, el pulmón, la densidad de las costillas, la densidad, por ejemplo, del corazón. Hay bastante densidad en esa anatomía, pero ¿qué pasa en la anatomía de la mama? Estamos viendo nosotros tejidos y estructuras que son densamente muy cercanos y también, además de ser densamente muy cercanos, tienen baja densidad, por decirlo así, comparándolo, por ejemplo, claro, con estructuras más densas, por ejemplo, el músculo o el hueso. Entonces, hago una observación aquí y ustedes pueden ver inclusive aquí la anatomía y prestemos mucha atención a esta observación que hago porque esto después nos va a servir para las técnicas de imagen que nosotros aplicamos en mamografía. Primeramente, ¿qué notamos en las características de la anatomía? Características de la anatomía de la mama. Primeramente, tejidos muy poco densos. Eso es lo primero que notamos, tejidos muy poco densos. No es lo mismo, por ejemplo, la anatomía de la mama, por ejemplo, por ejemplo, la anatomía, por ejemplo, de tórax, específicamente en el tórax. O sea, estamos viendo tejidos en esa anatomía, tejidos que pueden llegar a ser muy densos, por ejemplo, estructuras óseas. Entonces, aquí, la característica de la mama es que vamos a encontrar tejidos muy poco densos. Y no solo eso, sino que además de encontrar tejidos muy poco densos, vamos a encontrar que los tejidos son muy densamente cercanos. Densamente cercanos. Esto es la otra característica que vamos a encontrar. Por ejemplo, fíjense muy bien. Vaya, por ejemplo, la densidad, por ejemplo, del cáncer carcinoma ductal, que es un tipo de cáncer, comparado, por ejemplo, con la de los lóbulos, no es mucha la diferencia de densidad entre, por ejemplo, una acumulación de cáncer entre cáncer de mama, por ejemplo, y los lóbulos. Entonces, como no es mucha la densidad, esto después va a requerir ciertas técnicas especiales para la imagen, para que nosotros podamos en la imagen captar bien esa diferencia de densidad. Entonces, eso es lo que nosotros logramos captar hasta aquí. Que los tejidos son muy poco densos y que los tejidos son muy cercanos, muy densamente cercanos. Esa es la característica en lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de los tipos de cáncer de mama. Y vamos a ver, aquí estamos viendo los tipos de cáncer de mama y estamos viendo los orígenes. Pero lo que me interesa a mí, obviamente, no es repetir lo que ustedes ya leyeron, sino que me interesa ver qué también leyeron. Aquí estamos viendo varios tipos de cáncer de mama. Quiero preguntarle a alguien en concreto. Bueno, vamos a ver. Quiero preguntarle a María Escobar. ¿Cuál es el tipo de cáncer de mama más común? A ver, María. El carcinoma ductal. Sí, el carcinoma ductal. ¿Y dónde se desarrolla el carcinoma ductal? ¿Dónde empieza a desarrollarse? En la parte, bueno, en la parte de la mama cerca de la axila por los ganglios linfáticos. Aquí está, localizado en los ductos, en los conductos. Ok. Bueno, básicamente su nombre lo dice, en los conductos. Excelente. ¿Y el segundo tipo más común de cáncer de mama? ¿Cuál es el segundo? Vamos a poner, es el segundo tipo de cáncer de mama. Ajá, exactamente, lobular. Lobular. Exactamente. Listo. Esto es lo que identificamos y más o menos sabe cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de casos, no sé, de carcinoma ductal, más o menos cuánto es el porcentaje más o menos del total de casos. 80% creo que era. Sí, 80%, por ahí en el porcentaje. Y en el ovular es 10%. Sí, por ahí en el porcentaje, más o menos. O sea, no es que es por ley, esto puede variar, a lo mejor también puede variar, por ejemplo, por la región o de acuerdo a quién le consultemos, pero
vamos a ver los valores cercanos a estos valores que estamos viendo aquí. Esos son los valores más cercanos. Entonces, vamos a ver. Continuamos. Bueno, aquí está más adelante. Eso también es importante en localización del cáncer de mama dentro de los 4 cuadrantes, es decir, dónde hay más probabilidad de que se desarrolle el cáncer de mama. Y fíjense que, de hecho, lo que yo he consultado a las personas que saben muchísimo sobre esto, las personas de oncología, es que la razón por la cual el cáncer puede crecer en este cuadrante, me dice que primeramente se debe porque aquí hay una mayor anatomía que en estos otros cuadrantes de aquí, y también porque aquí ya se conecta la mama con lo que son los conductos linfáticos de la axila. Entonces, en esa parte de los conductos linfáticos, pasa que o sea, el cáncer es muy propenso a desarrollarse ahí porque, de acuerdo a las condiciones de esa región, o sea, es mucho más propenso que el cáncer crezca, se desarrolle muchísimo mejor en esa región, por la parte de los conductos linfáticos. Vamos a ver aquí otra epidemiología súper interesante, y fíjense muy bien, súper interesante. Y esto aquí lo voy a leer un poquito. Una cosa interesante es que primeramente el cáncer de mama es el tipo más común entre las mujeres en el mundo, y fíjense muy bien aquí en el mundo, pero Honduras no encaja dentro de esos casos. ¿Por qué? Porque en Honduras el cáncer más común en Honduras entre mujeres es el cáncer de cervix. En Honduras, bueno, aquí en Honduras el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común, y dice que por detrás de los casos de cáncer de cervix, y súper interesante. Y esto se debe sobre todo a factores socioeconómicos de la población. Vamos a ver, factores socioeconómicos, por ejemplo. ¿Por qué pasa que en el resto del mundo es mucho más común ver cáncer de mama entre mujeres, y aquí en Honduras es mucho más común ver cáncer de cervix entre mujeres? Fíjense que, ¿por qué? Porque, primeramente, a veces se mal correlacionan las cosas. Fíjense muy bien por qué surgía. Vamos a ver, voy a adelantar aquí un poquito de lo que hablamos. Vamos a ver, aquí, esto lo habíamos hablado a inicios de la presentación. ¿Y por qué, por ejemplo, podía surgir el cáncer de mama? Habíamos visto, por ejemplo, que el cáncer de mama podía surgir por alteraciones en la producción hormonal. Vaya, por ejemplo, ya sea casos, por ejemplo, de que la mujer no dé lactancia materna, que la mujer no tenga hijos. También había otro caso, por ejemplo, ¿qué otro caso podría haber? Más o menos, otro caso que hemos visto, por ejemplo, otra de las circunstancias que hemos visto, sobrepeso, esto también tiene que ver aquí, sobrepeso, consumo de alcohol y tabaco, y alimentos con componentes cancerígenos. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense que estas razones que vemos aquí, estas causas que aumentan la probabilidad de cáncer de mama, tienen muchísimo que ver en el país. Tiene muchísimo que ver por el país, por el tipo de ingreso de la persona y por la cultura de ese país. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que vemos aquí en Honduras? ¿Ustedes creen que en Honduras un buen porcentaje de la población tiene muy pocos hijos, o no da de lactancia materna a los hijos, o no tiene hijos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, o sea, vaya, ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Ustedes creen o en Europa, vamos a ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos y en Europa las mujeres son muy propensas a tener muchos hijos? No. No, creo que no. Creo que por alguna razón tiene mucho que ver la educación. Sí, fíjense que la cultura, es que a veces se me correlaciona eso, que si una persona tiene muchos hijos es porque es mal educada. No, sino que tiene que ver muchísimo la cultura. Y también vaya otro aspecto. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en los Estados Unidos y Europa a las mujeres dan lactancia materna a los hijos? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos y en Europa? Vamos a ver, tal vez quien tenga familiares ahí o ha vivido un buen tiempo ahí. ¿Qué creen que hacen las madres de familia con los hijos? Al momento de los recién nacidos, ¿qué creen ustedes? ¿Que la mayoría de las mujeres dan lactancia materna o dan leche de fórmula? Leche de fórmula. Leche de fórmula.
Sí, y Son todo fórmulas, eso, sí. ajá, exactamente, y todo eso tiene muchísimo que ver, porque si aquí estamos viendo el efecto contrario, porque aquí vemos lo contrario, aquí vemos ¿qué vemos aquí? Que en promedio las mujeres tienen 3 hijos, en promedio vemos que las mujeres tienen 3 hijos. Sabemos muy bien de que culturalmente es muy normal que la mujer dé lactancia materna a los hijos. Entonces, estos son factores viceversa que también influyen en que el hecho de que vamos a estar viendo una población más casos de otro tipo de cáncer que otro tipo de cáncer. También, observemos una cosa aquí, y es por las razones por las cuales también se da el cáncer de cervix. ¿Por qué se da el cáncer de cervix? No sé, tal vez alguien que haya estado informado sobre el caso, ¿por qué se puede dar el cáncer de cervix? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tal vez una persona, Por alguien de la ustedes... poca visita que pueda tenerse hacia el, ¿cómo se llama? El especialista. Ay, Ajá. se me va el nombre. Pero tienen muy poco bueno, como dice usted, esa cultura de querer ir, porque hasta dentro de del hogar, Ajá. el varón, en ese caso, son bien machistas y dicen, yo no voy a dejar que vayas a que Al alguien más ginecólogo. vea. ¿Qué quieres decir? Pues, exacto, al ginecólogo. Sí, pero eso creo que más que todo... Entonces, también creo que eso afecta porque no tienen no le escucho muy bien, Alejandra, fíjense, no, se le escucha su Eso voz caída. podría también ser por la genética, ingeniero. No. Tiene algo, podría tener tal vez algo que ver en la genética, pero hay otra causa principal del cáncer de cervix, que se da muchísimo en esta cultura. Hay una ¿El causa... aborto? La infección de transmisión sexual. Ahí está, ahí ya lo dijo la persona. El Es por... papiloma humano. Ajá, El exactamente. papiloma humano. Exactamente, por eso se da. O sea, es por un virus. Si no me equivoco, virus del papiloma humano. Virus del papiloma. Pero de eso, y bueno, yo no sé si a todas las que estamos aquí, pero en escuela de eso pues llegan a poner vacunas del virus del Sí. papiloma humano. Pero, o sea, considere, dependiendo de la edad, ¿verdad? O sea, va a depender de la edad, porque Sí. depende mucho de la edad y también depende mucho de qué tan, o sea, cuándo se empezó a implementar ese programa. Pues. Por ejemplo, el de programa de las vacunas, ¿cuándo se empezó a implementar, por ejemplo? No sé, tal vez alguien esté al tanto de esa información. Yo tengo entendido que fue hace poco, o sea, no es que lleva muchos años, sino que fue recientemente donde se empezó a implementar un programa de vacunas. Es lo que yo tengo entendido. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, tenemos nosotros un buen porcentaje de la población que tiene este virus. O sea, tanto femenino como masculino. Entonces, ¿qué pasa? La población masculina, que ya sabemos bien que la población masculina es súper, pero súper promiscua, o sea, es muy propensa a contagiar este virus a su pareja. ¿Y qué pasa cuando la pareja contrae este virus? Ese virus va a mutar y con el tiempo se va a convertir en cáncer de cervix. ¿Y cómo se podría contagiar este virus? Por ejemplo, porque Honduras, o sea, si nosotros comparamos, por ejemplo, el grado de promiscuidad entre Honduras y Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos está un poquito, o sea, más aceptado ese tipo de cultura, pero ¿qué pasa? Ahí es donde ya entra el factor de educación y el factor socioeconómico, porque si no estamos nosotros educados, si no tenemos un porcentaje en la población que esté educada a manejar, por ejemplo, por ejemplo, condones, o por ejemplo, ¿qué otro tipo de mecanismo? Por ejemplo, vamos a ver, sí, más que todo manejar preservativos, entonces nosotros vamos a tener un buen porcentaje de la población que va a andar con ese virus, que va a aportar Ingeniero, ese virus. Ajá. ¿tendría en este caso mayor probabilidad de cáncer de cervix en una niña, por ejemplo, que hay muchos casos que salen niñas embarazadas? O sea, es una niña, pienso yo, y no sé si tenga más riesgo. Sí, No sé. puede tener más riesgo. Lo que pasa es que en esa persona el cáncer va a surgir a los años, no va a surgir a los 9 meses, sino que va a surgir a los años. Por ejemplo, una mujer puede tener relaciones con una persona que porte el virus del papiloma humano y a los 20 años es cuando ya se le va a formar el cáncer de cervix. O sea, es algo que surge a los años, no algo que surge rápidamente, sino que a los años que pasa eso. Por ejemplo, les cuento una pequeña historia. Yo, antes de empezar a trabajar en la universidad, yo estaba en un centro
en un centro de tratamiento de cáncer, trabajaba en la parte de sección de radioterapia, y a mí me ha tocado ver divorcios cuando a una mujer le detectan cáncer de cervix. O sea, he visto casos de divorcios porque si la mujer contrajo cáncer de cervix estando con su pareja, es porque la pareja le fue infiel. Entonces, ahí tiene muchísimo que ver todo ese factor. Ahí tiene muchísimo que ver todo ese factor. Y son casos, por ejemplo, que no surgen. Por ejemplo, la pareja, por ejemplo, le pudo haber sido infiel hace 15 años y 15 años después la mujer contrajo, bueno, la mujer ya le fue detectada el cáncer en ese momento. Ok. Bueno, no sé si otra pregunta que quieran hacer o algún comentario, algún aporte. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, esto ya lo hablamos ahorita, ya lo hablamos también. Los signos de alerta, esto se los dejo a ustedes para que lo miren, para que miren ustedes cómo es que se pueden presentar signos de alerta. Y aclarar una cosa, súper importante, fíjense muy bien. Cuando nosotros queremos detectar el cáncer de mama a tiempo, nosotros tenemos que dar un énfasis al método de diagnóstico por mamografía. Aquí, por mamografía. Si queremos detectar el cáncer en su primera etapa, hay que concientizar sobre la mamografía. Sobre todo. O sea, hay que concientizar sobre la mamografía. ¿Por qué? Porque solo la mamografía, y fíjense muy bien así como digo, solo la mamografía puede detectar el cáncer en su primera etapa. Fíjense, solo eso. O sea, solo el cáncer, solo la mamografía puede detectar el cáncer en su primera etapa. Solo así. Cuando, por ejemplo, viene y la mujer ya se siente un bulto, es porque a lo mejor el cáncer ya está en estadio 3 o partiendo ya de estadio 2. Entonces, cuando la mujer ya empieza a sentir un bulto, ya el estadio ya es intermedio, ya para ir avanzado. Y si, por ejemplo, que pasa en muchos casos, la mujer se detecta ya un bulto en la axila, ese ya es una metástasis, lo que conocemos como una metástasis, donde viene el cáncer y ya, además de la mama, empieza a propagarse por la axila. Y ya, bueno, básicamente cuando ya se detecta el bulto en la axila, es que ya el cáncer está en la axila. Está en los, para decirlo un poquito más técnico, está en los ganglios linfáticos de la axila. Y luego, cuando pasen los ganglios linfáticos, el cáncer, a través del conducto sanguíneo, va a empezar a trasladarse a otros órganos. Entonces, por eso es que es muy bueno también, obviamente, estar pendiente de los signos de alerta, pero sobre todo hacer conciencia del estudio de mamografía. Esto es donde hay que hacer conciencia, porque esto es lo único que detecta el cáncer en su primera etapa. Los demás ya lo detectan el cáncer en su etapa intermedia y en su etapa avanzada. Pero solo la mamografía puede detectar el cáncer en su primera etapa. Bueno, fíjense, vamos a ver aquí también la autoprogramación, eso también se los dejo. Otra situación, la mamografía también, a lo mejor no puede ser efectiva para todas las mujeres, sino que para cierto rango de cierto tipo de mujeres. Por ejemplo, más que todo es efectiva para las mujeres ya en edad media y edad avanzada. Es decir, ya a partir aproximadamente ya a partir de los 40 años. Sí se puede realizar mamografías a mujeres muy jóvenes, pero fíjense que no es tan efectivo por el tipo de mama que tienen las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque las mujeres jóvenes tienen una mama más firme y esto dificulta el estudio en el equipo de mamografía. Cuando la mama es muy firme, dificulta bastante el estudio. Por una cuestión que vamos a ver más adelante sobre la compresión de la mama. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, si una mujer joven tiene sospechas? Usualmente cuando una mujer es muy joven y tiene sospechas, ya sea por síntomas o la mujer, digamos, que se quiere hacer un estudio porque a lo mejor tenga historia familiar, entonces lo que se suele utilizar con las mujeres es una ya ecografía, es decir, estudio de ultrasonido. Como vemos aquí, observen bien cómo es el tipo de mama, más firme, es más firme. Entonces, para las mamas más firmes, que sobre todo es para las mujeres más jóvenes, es más efectivo lo que es el estudio de ultrasonido. Ahora, para las mamas ya
para las mujeres ya de mayor edad, donde la mama es más voluminosa, ya la mamografía es mucho más efectiva para ese tipo de estudios. Esa es otra situación que se suele presentar, que en ciertos rangos la mamografía es más efectiva que para otro tipo de rangos de mujeres. Vamos a ver, me voy a adelantar un poquito. Y la biopsia, no sé si en sus laboratorios ya les hablan del proceso de biopsia. ¿Qué les han dicho en los laboratorios sobre la biopsia? Que es una muestra de tejido que se toma de la mama. Ok. Sí, básicamente es eso. Una muestra de tejido, y no solo para la mama, sino que para la mayoría de los tipos de cáncer se tienen que tomar biopsias. Varía, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, el proceso para tomar una biopsia en un cáncer de ovarios o cáncer de cervix que para cáncer de mama, sino que varía. Y es súper importante la biopsia porque la biopsia ya confirma el tipo de células. O sea, viene un patólogo, examina la muestra que tomaron, entonces el patólogo ya puede determinar que las células son malignas. Y ya puede también determinar qué tipo de células cancerígenas son, porque a través del tipo de células cancerígenas es donde se va a estar viendo qué tipo de tratamiento podría ser más efectivo. Vamos a ver, y los estadios de la mama, fíjense muy bien, los estadios de la mama, observen muy bien que el primer estadio ya es cuando empieza ya a haber una acumulación aproximadamente menor a 2 centímetros en el primer estadio. En este estadio es cuando lo conocemos más como etapa in situ, es decir, donde se ubica exactamente en el lugar donde empezó, o sea, donde se empezó a crecer. A esa etapa la conocemos in situ, es decir, la primera etapa. Y esta etapa solo la puede detectar una imagen de mamografía. A esta etapa, o sea, si viene la mujer y se revisa por si tiene algún bulto, no lo va a sentir porque el cáncer es muy pequeño. O sea, estamos hablando de menor a 2 centímetros. Muchísimo menores. Inclusive estamos hablando, podríamos hablar de milímetros inclusive. Y este estadio solo lo puede detectar lo que es la mamografía. Por eso es que ustedes van a ver que la mamografía, por ejemplo, se suele recomendar una vez al año a partir de mujeres ya de edad intermedia, que es donde ya empieza a haber más probabilidades de desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué? Para que se le detecte en su primera etapa. Vamos a ver. Hay un método, ingeniero, que es por sangre. ¿Cómo así? ¿No le escucho a Alejandra? Para hacer diagnóstico igual. Sí, por sangre. Por sangre. Diagnóstico por sangre. Según lo que yo había investigado, decía que se llamaba como octava pink o algo así. Era un método igual para hacer un diagnóstico, pero el análisis va hecho por sangre. Pero no es un análisis de ADN. Me refiero yo de genética. No, es un análisis de sangre. Octava pink. Ok, voy a investigar eso. Interesante. Esa no lo sabía, fíjense. No lo sabía, Alejandra. Ok, interesante. Voy a investigar eso, vamos a ver. Octava pin, así se llama el estudio. Sí. Interesante. Ok, vamos a ver. El estadio 2. El estadio 2 ya el cáncer empieza a crecer más. Estamos hablando ya de un tumor aproximadamente de 2 a 5 centímetros. Y ya más o menos ya en esta etapa la mujer ya sí puede empezar a sentir un bulto. Ya pueden empezar a sentir un bulto, pero eso va a depender también del tamaño de la mama. Porque como les decía, si la mama es muy grande, le va a costar muchísimo encontrar el bulto en el estadio 2. Pero si la mama es un poquito más pequeña, tal vez a la mujer se le resulte más fácil encontrar la mama en ese estadio. Ahora, ya el estadio 3 viene, y el estadio 3 ya es lo que llamamos como una metástasis local, donde viene el cáncer, y el cáncer, además de estar en la mama, se empieza a trasladar hacia los ganglios de la axila por los conductos linfáticos, como vemos aquí. Aquí vemos. Y aquí ya es donde viene vienen y ya empiezan a haber células cancerígenas en la región de la axila. Y de hecho, fíjense muy bien que según mi experiencia, porque, bueno, por lo menos según mi experiencia, la mayoría de los cánceres, de los tipos de cáncer que yo trataba en la sección de radioterapia estaban en ese estadio, en el estadio 3. ¿Por qué? Porque me tocaba, bueno, después no quiero spoilear después, porque van a ver ustedes que la mayoría, cuando se encuentra ese estadio, ya lo que se suele proceder es a una cirugía de extracción
tal de la mama, donde se le extirpa completamente la mama. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vean un caso así, de una extirpación de la mama, es porque ya estaba en ese estadio. Es porque estaba en ese estadio, o a lo mejor también fue porque los doctores no se querían arriesgar. También puede ser por eso, porque los doctores, tal vez la mujer se encontraba en estadio 2, pero los doctores no se querían arriesgar de que a lo mejor hubieran células cancerígenas que no localizasen, y mejor no se arriesgaron y extirparon toda la mama. Entonces, esos son los casos que pueden pasar. Vamos a ver, y ya está el estadio 4, que ya es cuando el cáncer pasa y además de propagarse por los conductos linfáticos, también se propaga por la sangre a órganos circundantes, como ser el hígado, el pulmón y el hueso. Y hueso. Y ya en esta etapa ya es muy difícil hacer algo porque ya es estadio avanzado, estamos hablando de una metástasis a distancia. Entonces, cuando hay metástasis a distancia, ya en la mayoría de los casos es muy difícil hacer algo. Lo que se suele ofrecer es un tratamiento que se llama tratamiento, se me va el nombre en estos momentos, denme un momento, déjenme recordar el nombre, ¿cómo es que se llama? Tratamiento para reducir el dolor. Hay una palabra técnica que se me va el nombre en estos momentos, disculpen. Paliativo, ahí está, ya, tratamiento paliativo. Entonces, ya en esta etapa, lo que se suele recurrir es un tratamiento paliativo. Un tratamiento paliativo, si ustedes suelen escuchar ese término, no es un tratamiento para curar el cáncer, sino que es un tratamiento para evitar de que reducir el dolor de la persona. Porque si la persona siente mucho dolor cuando pasa por una metástasis o cuando pasa por un cáncer ya avanzado, siente muchísimo dolor. Entonces, ya lo que se suele recurrir es un tratamiento paliativo para darle por lo menos lo mejor que se pueda, para darle por lo menos sensación de bienestar a la persona en lo poco que le queda de vida. Entonces, esos son los que pueden ver. Y los tratamientos, piensen muy bien de la cirugía. En la cirugía, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, la lupectomía, que es la extirpación del tumor en su primera etapa. También podemos encontrar la mastectomía parcial, que es la extracción del tumor, y una parte de la extirpación de los ganglios linfáticos. También podemos ya encontrar la mastectomía total, que es la extirpación de la mama, y la extirpación de parte de los ganglios linfáticos. Recuerden muy bien que los ganglios linfáticos se extirpan. ¿Por qué? Porque el tumor, las células cancerígenas, viajan hacia los ganglios de la axila. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que también se extirpan parte de los ganglios de la axila. También, por ejemplo, ya en los estados más avanzados, la mastectomía radical. Y bueno, fíjense que no me fijé ahorita, no me había fijado que solo hasta aquí llega la presentación, pero hay una parte muy interesante de radioterapia. Si me permite un momento, voy a presentarles esa parte. Quiero buscar esa parte de la radioterapia para que ustedes vean un poquito. Inclusive, si a alguno de ustedes les interesa la radioterapia, perfectamente pueden abocarse a la radioterapia. O sea, las personas que salen de esta carrera pueden irse a la radioterapia, ya sea a lo mejor para hacer ingresos de pacientes o también para hacer planes de dosimetría. Ahora, permítanme, solo quiero presentarles algo de radioterapia para cáncer de mama. Estoy buscando ahorita la presentación adecuada donde vendría eso.
Hola, no sé si logran ver la presentación. Sí, sí, sí. Ok, fíjense muy bien que vamos a ver, bueno, esto básicamente es lo que hacemos en radioterapia. Y esto inclusive ustedes lo pueden hacer si se quieren orientar en radioterapia. Es súper bello. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense muy bien. Lo que hacemos en el equipo de radioterapia, no sé si aquí estará tal vez una imagen del equipo. No está. Pero básicamente el equipo de radioterapia es muy parecido al Person C, en cierta manera parecido. O sea, no es que estoy diciendo totalmente parecido, se distingue a simple vista, pero en cierta manera es parecido al Person C que ustedes aprenden en Procopía, el equipo de radioterapia que se utiliza. Nosotros, por ejemplo, yo los tratamientos que manejaba radioterapia para cáncer de mama, trabajaba con, ya les puedo decir, una energía de 6 megaelectronvoltios. Energía de rayos X de 6 megaelectronvoltios. O sea, miren ustedes, comparen la energía de los rayos X con que se trabaja en radioterapia. Comparémoslo con la de radiodiagnóstico. Por ejemplo, vamos a ver, alguien que nos recuerde más o menos de lo que aprenden ustedes. ¿Cuántos más o menos los kiloelectronvoltios que se van a utilizar para, por ejemplo, una radiografía de tórax? ¿Cuántos más o menos? ¿Alguien que recuerde o que tenga ese dato presente? ¿Cuánto más o menos la energía que se suele utilizar de rayos X? O el KB, vaya, guíense por el KB o el KBP. ¿Cuánto más o menos lo que vieron ustedes que se utilizaba para una radiografía de tórax? Vamos a ver. Creo que era de 75 kbp. Por ahí anda, sí, por ahí anda, KBP. Esto es más o menos lo que se suele utilizar en radiodiagnóstico, para una anatomía semejante. Esto, 6 megaelectronvoltios, es una energía casi 1000 veces mayor que la de una radiografía. 1000 veces mayor que una radiografía. Y fíjense muy bien, lo importante aquí no es la energía, sino la dosis. ¿Por qué? Porque nosotros para matar células cancerígenas necesitamos depositar una cantidad enorme de dosis que no se imagina para matar las células cancerígenas, porque ese es el efecto de la radiación. La radiación puede matar células cancerígenas. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas, los tumores precisamente no tienen el ritmo de recuperación que lo tienen, por ejemplo, los órganos las células normales. Por ejemplo, si ustedes irradian, por ejemplo, un órgano, digamos el corazón recupera las células que se murieron producto de la radiación. Pero ¿qué pasa con el tumor? El tumor, las células cancerígenas no tienen ese ritmo de recuperación que las que tienen un órgano normal. Entonces nosotros nos aprovechamos de ese fenómeno, del hecho de que el tumor no tiene el ritmo de recuperación que las células normales, para estar depositando radiación. Y miren bien cuánto es la dosis que se necesita para un tratamiento, por ejemplo, para un tratamiento de cáncer de mama. Se suelen depositar aproximadamente 50 grays, o sea, 50 grays en el tumor. O sea, necesitamos depositar 50 grays de dosis. Y lo hacemos con haces de 6 megaelectronvoltios. No solo, usualmente aplicamos dos haces. Un haz que venga por esta dirección que ven ustedes aquí, y otro haz que venga por esta dirección que ustedes ven aquí. Aplicamos cierta angulación y lo enfocamos exclusivamente en la parte de la mama, o si la mujer ya pasó por una extirpación, como ven aquí ustedes, ya lo aplicamos en lo que es la pared torácica, en la parte de la pared torácica. Sí, está bien, ahorita ya termino, no se preocupe, ahorita ya terminé. Entonces, es lo que quiero que vean. Ahora, ¿cuánto más o menos 50 grays? Para que ustedes tengan una idea, 50 grays es 1 millón de dosis, es 1 millón de veces más dosis que una radiografía. O sea, ya se imaginan, estar depositando 1 millón de veces más dosis por radiación para matar las células cancerígenas que una radiografía. Entonces necesitamos ese tipo de cantidad de radiación para matar las células cancerígenas. Obviamente utilizamos energía de rayos X. Además, por ejemplo, en el EMA Romero, yo no lo he trabajado con rayos X, pero en el EMA Romero utilizan, además de rayos X, pueden utilizar, por ejemplo,
electrones. Por ejemplo, se pueden utilizar, se pueden utilizar electrones. Por ejemplo, la energía de los electrones es más o menos 10 megaelectronvoltios. Isabela, no sé si quiere, dígame, Isabela. Disculpe, me tengo que retirar por una exposición. Ahorita ya terminé, vaya, listo, ya se puede retirar. Yo igual, ingeniero. Ahorita. Listo, ya terminé, ya no les interrumpo, aquí ya terminé ya. Allá, es lo único que quiero hacer. Listo. Entonces, ¿por qué quiero explicarles esto? Porque quiero que ustedes vean que hay más campo que simplemente tomar radiografías. Quiero que vean ustedes que hay un campo más allá más que el que ustedes se imaginan. Para saber esto, ustedes perfectamente lo pueden trabajar. Obviamente, en ocasiones siempre los centros médicos, por ejemplo, requieren que esté un físico y que con el físico trabaje en conjunto con un radiotecnólogo. Eso es usualmente lo que se hace en los centros. Para esta área, hay un físico que está supervisando todo y hay un radiotecnólogo que es el que trabaja conjunto con el físico para hacer ese tipo de radioterapia. Entonces, bueno, eso era lo que le quería presentar. Entonces, recuerden, voy a dejar un informe de lo que hicimos hoy para el lunes, un informe más o menos de 1,5 páginas, no es mucho, para que lo presente el día del lunes. Y bueno. Manual, el ingeniero. Sí, escrito. Y otra cosa. Es tipo resumen. Sí, tipo resumen. El informe es tipo resumen. Es lo que quiero. Ok, listo. Y bueno, para las personas que hicieron falta, que no se presentaron hoy, que no se excusaron, ahí ya tenemos programa. Recuerden que cualquier programa que les presente para faltar a clases tiene que notificármelo. Eso es lo que yo necesito de parte de esas personas que faltan. Que cualquier programa que tengan para faltar. La nota del examen, ¿cuándo estará? El lunes. Listo. Entonces, termino aquí y pasen todo feliz tarde. Éxitos. Gracias, ingeniero. Gracias, igual. Gracias, igual.